Ok. Bienvenidos a Time Out. Yo soy Dial y esta vez me toca estar aquí de anfitrión del podcast. El día de hoy tenemos como invitado especial a Uncle, artista plástico, escritor de graffiti, ya de una trayectoria amplia, varios años en la escena. Y digo, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bienvenido, Uncle. Muchas gracias. Por aquí estamos. Gracias por la invitación y pues vamos a comenzar. Para comenzar, me gustaría un poco hablar de tu infancia, cómo fue tu infancia, en dónde se desarrolla y cuál era un poco el contexto en tus años de infancia. Pues mi infancia fue, dentro de lo que cabe, normal. ¿Naciste en Guadalajara? Yo nací aquí en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente, por ahí del año 1983. Y pues yo crecí, digamos, entre dos zonas, en la zona centro de Guadalajara y en la zona norte de la zona metropolitana de Guadalajara, que vendría siendo Zapopan y más específicamente en la colonia Altagracia. Ahí desarrollé como mi infancia en el centro de Guadalajara porque ahí está la casa de mi abuela y en Zapopan porque pues allá viví con mis padres, ¿no? Fui hijo único durante 21 años, entonces pues realmente tuve una infancia pues de hijo único. Ya. ¿Y en tu familia, cómo era la dinámica familiar? ¿Eran estrictos? ¿Les gustaba el arte, como los deportes, etcétera? ¿Cómo era esa dinámica? Sí, pero realmente como fui hijo único, pero tenía un montón de primos, tengo un montón de primos. Realmente mis padres me daban como cierta libertad, entonces no había como un límite o alguna restricción de ningún tipo. Por lado de mi mamá está como esa cuestión más artística, desde mi abuelo, que era joyero, también era relojero, pero le gustaba también mucho pues, la orfebrería, se dedicaba a eso y tenía unas muy buenas piezas. Un tío, también hijo de él, se dedicaba también un poco al arte, a hacer unos como sellos y unos moldes en resina y eh, con yeso. Y la verdad era muy, muy, muy bueno. Tenía unos libros por ahí que me llamaban mucho la atención de niño, con heráldicas y ornamentos y un montón de cosas que yo los veía y me llenaban el ojo. Era así como ¿Me llamaban la atención? bastante. Ya. Y moviéndonos un poco más hacia adelante, ¿en qué momento es en el que ya empiezas a tener un poco contacto con el graffiti? Digo, no necesariamente que lo hayas escrito, sino que lo hayas visto. Pues igual desde niño, o sea, tuve como la fortuna o por cosas fortuitas del destino moverme prácticamente por toda la ciudad, porque mi papá por su trabajo se movía de un lado a otro. Yo de repente lo acompañaba para la zona de Oblatos, para la zona del mercado de abastos, para el centro, bueno, ahí por la Perla, que es de donde vive mi otra abuela. Entonces realmente el graffiti yo lo empecé a notar desde muy niño, pero sobre todo antes del graffiti yo veía rótulos y eso es lo que también me llamaba la atención. O sea, literalmente la palabra rótulos con unas letras de colores y a lo mejor acompañados de un pinche garrafón con ojos o un personaje ahí chusco. Y eso me llamaba la atención. Después, el primer acercamiento que tuve visual con el graffiti fue al ver una pieza de Joseph, por ahí del año 89-90, en Altagracia justamente. Que yo en ese momento pues no sabía ni siquiera qué era el graffiti, pero tenía la idea de que eso no era un rótulo, o sea, era como algo diferente y sobre todo por el contexto y la ubicación. En Altagracia es Zapopan Norte, ¿no?
Altagracia sí pertenece a la zona norte, digamos, es la zona industrial de Zapopan, Belénes. Y en esta zona había graffiti de barrios o algo así, antes del graffiti ya más como tradicional, hip hop, etcétera. Pues yo recuerdo a los Altalocos, que justamente de ahí sale Joseph, que curiosamente éramos vecinos. O sea, él vivía justo enfrente del departamento donde vivíamos mis padres y yo de niño. O sea, él antes pintaba cosas más de barrio. No necesariamente de barrio, más bien era como el puro nombre lo dice Altalocos. No me remite a unos bloques como tipo OG, sino más bien como con un estilo un poco más pues bombacho, más eh, tal vez con una influencia más del gabacho, pudiera ser, pero todavía como con un estilo muy propio. Ok, ya. Y, y ya pensando un poco en qué fue lo que te llevó a ti a escribir. Pues realmente lo que me motivó fue las letras y sus posibilidades estéticas. O sea, no fue alguien que, no sé, en la escuela tenías ahí el clásico compa que está rayando y te dice, hey, vamos a rayar. O cómo fue ese primer acercamiento a tu pintar. Sí, bueno, pues desde la secundaria ya había como que también yo estuve en la secundaria ahí en la zona norte de la zona metropolitana, justo también en Altagracia, en la secundaria 116, ya siendo más específicos, y había como un grupo y una generación de personas que rayaban. En ese entonces, pues estaba los Cruz de antaño, digamos, del DSP, estaban unos que salieron los 3AX, y antes había unos cuates que eran los RHA. ¿Esto más o menos en qué año? Te estoy hablando del año 93, 94 más o menos. Ya. Y se me quedó muy grabado a mí que en una banca, una banca de salón, estaban las letras RHA con todo el estilo OG de bloque, pero decía, esto es un crew, no un barrio. Y como que eso me... Yo iba en segundo de secundaria cuando vi eso, y en tercer año entró un vato, el Aire, o el Deax, y ese güey fue como mi influencia ya más para hacer graffiti. Ya. Pero con quien yo me inicié haciendo graffiti en la calle fue con Booger, con el Booger de los DSP, Ya. que es mi amigo desde la primaria. Entonces podemos decir que el DSP fue una influencia importante desde tus inicios como escritor. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué significa DSP? Destruyendo zona pública. Zona con S. ¡Au! Pues dijera un amigo, en el graffiti no hay reglas No hay ortografía, ¿no? ortográficas. Excelente. Y vamos, inicios de los 90s, ¿me podrías explicar más o menos cuál era como la escena en Guadalajara? ¿Qué era lo que se pintaba, etcétera? ¿Qué, no sé, escritores, Cruz, recuerdas de esa época en particular? Pues yo recuerdo, o sea, honestamente yo nunca, principalmente por mi edad, ya había como personas que me llevaban, no sé, 2, 3 años, pero tú sabes que en la adolescencia eso es un chingo de Es tiempo. un mundo, ¿no? Y realmente no fui yo de juntarme con mucha banda, pero lo que yo veía en la calle, pues eran estos, me acuerdo mucho de un UGL que estaba ahí sobre Periférico, enfrente de la Prepa 8, en la unidad de Tabachines. Y creo que hicieron como un concurso en alguna ocasión y dieron todas las bardas, que actualmente pues ya no existe ni siquiera esa arquitectura, ¿no? Me acuerdo mucho de esos UGL, me acuerdo del Joseph, obviamente, de Hesh. Hesh también para mí fue una gran influencia, sobre todo porque lo conozco pues desde que éramos niños, ¿no? O sea, éramos vecinos y pues sí, fue también una buena influencia. En aquel entonces creo que Guadalajara, no mal recuerdo, o no sé si estoy bien informado, 95, 96, 94, fue la ciudad más rayada del mundo.
O sea, encima de Berlín, de París, de cualquier ciudad de Estados Unidos. Que igual y no sabemos quién demonios hizo esa investigación, ¿no? Pero yo sí recuerdo que salió en el periódico, en las Ajá. noticias. Sí, o quién sabe, fue una nota amarillista nada más, ¿no? Quién sabe. Ya. Pero yo creo que sí estaba bastante rayada y sobre todo con tags. Que recuerdo, ese era como lo principal en esa época, ¿no? Los tags. O sea, realmente pintar era hacer tags. Eh, Había algunas personas que ya comenzaban a hacer estos throw-ups o hollows con solo la línea, le daban volumen a la letra, pero solo la línea. Ujú. Muy pocas bombas rellenas con dos y cortadas con otro color. Sí. Y muy pocas piezas. O sea, yo recuerdo que en esa época era, si te encontrabas una pieza, un mural, era como Ujú. todo un acontecimiento y te podías quedar ahí horas a ver cada detalle, ¿no? Era como realmente algo importante, ¿no? Sí, justamente había como una escuela en ese entonces de dedicarse a estilear. O sea, creo que yo pertenezco afortunadamente a esa línea donde todo el mundo cuaderneaba. O sea, todo el mundo agarraba el lápiz, la pluma, lo que fuera, y estileaba hoja tras hoja tras hoja. Ya después, pues obviamente se repetía en la calle con marcador, con aerosol, con lo que tuvieras a la mano, con fresa, Que pero estilear no era nada más repetir una y otra vez lo mismo, ¿no? no. Era desarrollar un estilo, construirlo. No sé si te tocó también cierta competencia en esto. Sí, sí, definitivamente. De hecho, ahí en la prepa 10, bueno, ya más adelante yo estuve en prepa 10 y pues ahí fue una como cuna de cruz y de grafiteros, ¿no? Yo iba en la mañana, pero de repente pues iba en la tarde, ¿no? Para el desmadre. Que para los que no saben eran en los tiempos en los que no pedían identificación. Ajá, Entonces, por ejemplo, yo estaba en la 8 y me tocó ir a la 10. Había gente de la 7, había gente que ni siquiera estudiaba, que ajá. solo iba pues a juntarse, a compartir estilos, historias, a conectar para pintar, ¿no? Sí, sí, justamente. Pero lo que tú decías es importante porque no era repetir un mismo estilo. O sea, más bien era echarle y sacar nuevas ligaduras, nuevos ornamentos, no sé. Y era como un estilo bien loco y como característico por zonas, ¿no? Por ejemplo, el estilo Paseos del Sol, con estas o al revés las letras, o el estilo acá de Oblatos, también unas tronadas explotadas. O sea, realmente eran como batallas de estilos y de practicarle Que en completamente. esa época, como no había internet y a veces, o sea, por ejemplo, yo estaba acá en la zona norte y la verdad casi no me movía para otras zonas. Era muy raro que yo fuera, por ejemplo, al sur de la ciudad. Ujú. Entonces veías lo que tenías a tu alrededor nada más. Y sí podías incluso decir de dónde era un escritor con solo ver la forma de su tag, ¿no? Más Sí, o menos te daba una idea de, este güey va a ser, no sé, de Miravalle o de alguna zona en específico, ¿no? sí, justamente. O sea, es interesante cómo se maneja y se distribuye por zonas, estilos. Pero hablando de lo que comentaste anterior, de que eran como piezas contadas, yo realmente sí recuerdo, ahora sí que con los dedos de la mano, una pieza del Venom, ahí por Américas, que era como, si vienes de la Basílica hacia Plaza Patria, en una como curvita, abajo había como El parque, un ¿no? cuartito, ¿sí? Y ahí está una pieza del Venom que a mí me voló mucho la cabeza. Más adelante, siguiendo por Américas, había una del Trafk. Antes, incluso sobre Patria, justo enfrente a Plaza Patria, en un baldío enorme que después hubo ahí como una anécdota que nos agarraron a varios. Había yo recuerdo que unas de LEDs, de La Peste y no me acuerdo quién más. Otra pieza así que recuerdo muy cabrón, la de el FSN de Ticús, de ahí de Lázaro Cárdenas. La de Retén, allá para López Mateos, un 3D. Y Había unas en circunvalación
Y Ávila Camacho. Casi llegando a Vila Camacho. Adelantito por Circo había un baldío ahí. Sí, muy justamente. profundo, como que iban a hacer un edificio. Ajá. Pero había unas de Hesh. Ahí había unas de Hesh. Y luego, bueno, también para aquel lado, sobre Américas, casi llegando a Avenida México, uno desde Joker con Hesh, con Joseph, perdón. Y pues así, eran realmente spots contados. Y que duraron, no sé, o sea, bueno, en ese tiempo era mucho tiempo, ¿no? Pero han de haber durado 2, 3 años, no sé. Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que sí duraron unos 10 años. Pero eran piezas importantes, ¿no? Como para la cultura. Yo siento que fueron influencia para muchos escritores de la época, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente. Y de eso estamos hablando atrás del 98. O sea, como 94, 95, incluso antes, ¿no? Que en esa época, en esta zona, como que sí había todo una generación muy fuerte de escritores, ¿no? O sea, toda la zona de Prepa 7, Prepa 8, Prepa 10. Recuerdo, no sé, OX, toda esa zona, DSP, no sé qué otros cruces te vengan a la mente de esa zona. ETC. Ajá, sí. Y hablando un poco, entrando a la era digital, justo de aquella zona, pues están los TZ, ¿no? Que fue como de las primeras páginas que yo recuerdo de aquí, de graffiti específico, de Guadalajara. La de los OX también. Luego hubo una que se llamó GDL Bombers, que hizo el Mares. Y ahí se incluyeron algunos escritores como pues Rima, Bugue, Reload, Below, hasta creo que el Esquece. Varios, o sea, que estaban como Fixe, que estaban como en ese entonces empezando o gestando el bombing de aquí de Guadalajara. ¿Qué tienes que decir tú sobre eso? ¿Cómo fue tu inicio a hacer bombas? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Pues fue como parte natural, la misma evolución que ya me había posicionado el graffiti en ese entonces, ¿no? O sea, ya había pasado por tags y ya había visto como bombas o troops o lo que sea, piezas incluso. Entonces yo dije, pues no me puedo quedar como nada más en los tags, quiero hacer como cosas más grandes. Y de ahí fue como que brinqué a lo de la bomba. En los tags, tus tags eran como tradicionales, quiero pensar al inicio, ¿no? Sí, la verdad mis tags han sido siempre feos, pero eran muy tradicionales y muy legibles, muy sencillos. ¿Tus primeras bombas también? Mis primeras bombas me preocupaba por estilear y hacer como pues otras cosas, ¿no? Realmente yo también me involucré bastante y le dediqué tiempo al cuaderno y al sketch y preocupado por sacar un estilo propio. Eso fue lo que te llevó a experimentar un poco con las formas, porque a mí en lo personal, yo cuando ya te conocí, ya las bombas eran un poco más abstractas, se podría decir. De hecho, eran fuera de lo común, al menos aquí en Guadalajara, como crear la letra con ciertas formas, puntos, referencias, no necesariamente, no eran tan legibles, la verdad. No. Sí exigían un poquito más al espectador. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Pues una misma constancia de estar practicando y estileando y querer salir como de la clásica bomba, ¿no? O sea, yo le llamaba con todo respeto como la bomba chilanga, ¿no? Que así como que bien básica y así. No, o sea, yo decía, ya es mucho de esto, como que se pueden hacer otras cosas, hay infinidad de posibilidades. Y también viendo en internet alguna página, la de ecosystem.org, que de repente había cosas que eran... Ecosystem era más, yo no diría graffiti, ¿no? Era más que... Como digamos el preámbulo de lo que le llaman ahora street art. Correcto. Podría ser. Había propaganda, había stickers, había gente que pegaba Space Invader. Ajá. Gente que Banksy... Sí, Stencil. Eran como cosas que de alguna forma están relacionadas al graffiti, pero no necesariamente era graffiti en su manera tradicional, ¿no? Sí, o sea, creo que salían como de este molde de graffiti ortodoxo o de modelo estadounidense completamente.
Pero a mí como que me llamaba más la atención ese tipo de, pues de intervención en el espacio público. Entonces, creo que de ahí también agarré influencia en cuanto a formas. Había un cabrón que hacía puros cuadros, o sea, literalmente un cuadro nomás. Y yo decía, cabrón, ¿cómo llegó a este punto, no? De decir, voy a hacer nada más un cuadro y... Entonces yo dije, bueno, pues Con aerosol. sí, con aerosol o con Corte. pintura y tan. O sea, su cuadro y vámonos. Entonces yo digo, pues sí, o sea, realmente no hay como por qué seguir como una sola escuela, ¿no? Si habiendo tantas posibilidades, es parte del mismo jale. Cuando comienzas a hacer este tipo de estilos, ¿ya estás estudiando diseño? Sí, yo entré a a la licenciatura de diseño en el 2000. Entonces sí, ya ¿No crees que también influyó eso? un poco, tal vez sí influyó, pues informarte, ver libros, ver otras, eh, pues corrientes estéticas. Claro que también te va como sumando, ¿no? Pero desde la secundaria yo estuve en el D, en el grupo D, que era el de dibujo técnico industrial. Entonces para mí se me facilitó bastante hacerle la sombra, la perspectiva a alguna letra. Ya. O sea, ya tenías como una línea ahí marcada, ¿no? Sí. ¿En qué momento inician estas pintas grandes rellenas con cubeta? ¿Quién fue el de la idea? Las primeras letras grandes las hicimos Booger y yo por ahí del año 2001 y fue justo a un lado de la Prepa 10 sobre Periférico, un spot que estaba como hasta el fondo de un terreno que actualmente sigue ahí Había como sembradíos, ¿no? Ahí o algo Sí, así. había maíz, pero pues los terrenos siguen todavía sin ser usados y hasta el fondo había unas bardas de tabique y decidimos usar solo aerosol negro y agarrar como dos bloques grandes y solo hacer la forma con negro, o sea, sin relleno. Y entonces eso hacía que la letra se viera grande. De ahí empezamos Bugue y yo. ¿Hubo alguna influencia que lo hayas visto en algún lado o literal fue como... pues, Sí, fíjate que a mí unas letras que me llamaban mucho la atención y que para mí se me hacían muy cabronas eran unas que tenía el jodón ahí sobre Acueducto. Digamos donde es ahora Pabellón, enfrente. Había como una lomita y había hasta otras piezas, creo que de Venom o de Bubles, no sé. Pero las que más sobresalían eran las de Jodón, que eran justamente unos bloques. Jodón y Plasta también para mí fueron una buena influencia de los 2X, sobre todo por intervenir. Hayan sido baldíos en su mayoría, pero eran piezas, Ya. cosa que no se veía tanto en ese entonces. Y antes de que se me olvide, a los inicios mencionaste los inicios de la era digital, ¿no? Y de estas páginas. Ujú. ¿Alguna otra influencia de algún escritor de otro país? Me gustaba mucho el estilo de Toast. Se Ya. ponía Toast. Como de Suecia o algo así, ¿no? Ajá. Eran SUK Sí. con el Cantu, ¿no? Creo. También era un poco más, si no mal recuerdo, su estilo orientado como un poco al diseño, ¿no? Sí, era Le ponía completamente ciertas, como tridimensional y abstracto también, en sí, algunas ciertas formas. como zonas que coloreaba. A mí se me figuran mucho al arte abstracto, ¿no? De líneas y rellenar zonas con rojo, amarillo, Sí, etcétera, beige. sí, justamente. Alguien más que se te venga a la mente, no necesariamente como que fuera influencia para lo que tú realizabas, sino que realmente te gustara o te llamara la atención en ese momento. Expo, definitivamente con esas letras, Regresando a los rótulos. regresando los rótulos un poco. Sí, o sea, es que podías ver 100 bombas del Ja, por mencionar a alguien, veías una de Expo y pues decías, no mames. Muy diferente en mi perspectiva de que un jale bien hecho a otras. Bueno, es diferente, ¿no? El contexto, pero para mí le doy más puntos a eso, me marcó más a ¿A mí, ti te llamaba más la me llamó la atención algo atención. porque es por literal si era como
buscaba como... Tenía su propio estilo y tenía ciertas estructuras básicas, pero cada uno era diferente, ¿no? Sí. Eh, Sí, o sea, agarrarle esas cortinas, pintarlas en el día incluso, es como un gran logro, ¿no? Así que, y más en Nueva York, pues estuvo muy, muy chido. Interesante. Eh, Moviéndonos un poquito más, en algún momento eh, después de la prepa, ya en la carrera, veo que un tiempo estuviste pintando junto con el oso un poquito más. ¿Me puedes hablar un poco de esa época? Sí, ¿Cómo fue que lo conociste? No sé, ¿cómo se dio eso? pues al oso yo lo conocí, si mal no recuerdo, en el 2003, 2002, 2003. Lo llevó justo Reload, allá a casa de mis jefes en Zapopan, porque Reload y yo éramos vecinos. Lo llevó un día, ya de repente nomás lo vi ahí sentado en la sala y nos hicimos amigos en corto y empezamos a darle un tiempo, ¿no? Por ahí del 2004, 2005 creo que fue cuando más Más, pudimos haber pintado juntos, sí. ¿qué- Unos 2, 3 años. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad fue como gratificante, pero yo no le pude seguir el ritmo a él. O sea, la neta ese cabrón traía una pila y una ambición de comerse la ciudad, que lo hizo al final de cuentas, pero fue muy, muy divertido. Hay chingo de anécdotas, de spots, correteadas. Cuéntanos alguna. Alguna vez nos asustaron o nos asustamos ahí en Patria y Federalismo, a un lado de la Urrera. Hay como una, creo que era una de textil, ¿no? O algo así. Ya, Una fábrica de textiles. sí. Nos metimos, total que nos metimos a darle en la noche. No, no tan tarde porque esa era otra, de que pues no teníamos carro ni no había Ubers, había taxis, pero pues no teníamos para pagar el taxi, la neta. Entonces pintaban antes de que se Antes de terminaran que se terminara la las ruta del camiones, o camión, que sea, era a antes las de las 10, 10. a las 10 de la noche. Entonces nos metimos como a las 8, fuimos a campanear. O sea, ya estando dentro del spot, había como unos pasillos grandes, como llenos de agua. Llegamos a un punto que teníamos que decidir si pasábamos sobre como un arquito hacia un lugar más oscuro. Creo que solo nos volteamos a ver los dos así como que, no, güey, no vamos para allá. Mejor vamos a pintar de este lado. Pintamos, todo bien. Ya eran como 9:30. Le dije, güey, ya vámonos que no vamos a agarrar tren o camión. Y para salir fue un pedo porque estaban los de la Aurrera justo al lado. Y ya estaban como en su hora de salida, entonces había mucha gente. No podíamos salir, güey. O sea, era como, nos iban a ver, nos iban a torcer y pues no queríamos como correr ese riesgo. Total de que escuchamos algo, como un grito, un ruido ahí que adentro y solo escuchamos eso y fuga. Pegamos el brinco y vámonos, cabrón. Creo que es donde ahora hay un Price Shoes, ese spot. Puede ser, sí, creo que ahí es. Pero ahí no acaba. Al día siguiente va el oso a tomar la foto y las piezas estaban todas cubiertas como con trapeador o con no sé qué les hayan pintado de pintura blanca. Pero me dice el oso, no mames, yo sentí una vibra bien culera en cuanto vi eso. Tomó la foto y las fotos no salieron, güey. Las fotos no se revelaron, porque esa es otra. A mí me tocó de ir al spot, pintarlo, regresar al día siguiente con luz para sacar la foto, con rollo. No había iPhone. No había ni internet. Que esa es también es como Sí, muy una poca parte gente al importante. inicio tenía cámara digital, ¿no? Y era todo un triplo de sacar la foto y revelar. Sí, sí, necesitabas sacar tu rollo e ir a revelar aquí a Lucky, ¿no? De ahí de Juárez, que eran los más Era lo varas. más barato. Es Ujú. correcto. Entonces estuvo bien loco porque ni siquiera la foto salió, cabrón. Ya. Y digo, caminándole un poquito, ¿en qué momento decides hacer piezas? Pues yo creo que fue como una parte
natural La evolución. mi propia evolución. Porque yo antes decía que no iba a pintar graffiti con permiso. O sea, yo realmente decía eso porque hacía puro ilegal antes, ¿no? Y muchas veces, Jurabas. pues tal vez sí juraba, pero, o sea, yo era de los que me iba solo. O sea, si no encontraba con quién irme, me iba yo solo y pintaba. Porque era como pues una necesidad, ¿no? El hacerlo. Y al hacer piezas, pues ya tienes como más calma, tienes la posibilidad de escoger pues tu paleta de colores o incluso ver tu sketch y pues hacerlo, ¿no? Tal cual. Creo que eso es importante, como darte el tiempo para hacer una pieza, cosa que con la intervención ilegal pues no lo lograba, a O sea, menos que fuera un te under. da otras posibilidades, ¿no? Digamos, por Sí, la cuestión del tiempo y los materiales. sí, pues tal como es, ¿no? Te da más tiempo, más oportunidad de limpiar detalles o pulirte, hacer una cosa, una pieza tal cual. En lo personal, las primeras piezas que yo recuerdo ya, desde las primeras que yo vi, ya era más abstracto el trip. Eh, Ujú. en algún momento hiciste piezas más tradicionales con el clásico, la letra, no sé, funk, estilo alguno de Nueva York, etcétera, o el 3D de bloque, o literal entraste más directo a hacer abstracción. No, sí hice algunas, pero en mis cuadernos y copiando tal cual de revistas, ¿no? Ya como todos, ¿no? Ujú. Sí, pero así en muro, un par de veces intenté hacer unos wild style, pero como que no era lo mío. Más bien me gustaba mucho freestylear. O sea, eso también es importante porque el sketch últimamente ya como que lo vengo manejando un poco más de referencia, pero anteriormente era llegar así, ver el spot y adaptarte e improvisar. Creo que eso es importante también mencionarlo porque me gustaba mucho improvisar las piezas. Ya, a ver cada dónde te llevaba, Sí, digamos. Que igual sucede que cuando improvisas no siempre ganas, ¿no? sí, pasa, claro. Sí, hay unas que no, pues no todas las vas a ganar, pero por lo menos pues queda la experiencia, ¿no? Ya, igual te sirve, ¿no? Como para estar ahí, digamos, filoso, ¿no? En cuanto a resolver las cosas al momento, me llegó a pasar tener un plan y algún bote ya no funcionaba y tenías que Ujú. cambiar las dimensiones o cambiar ahí alguna forma porque ya no ibas a alcanzar a rellenar lo que tenías al inicio pensado y tienes que resolverlo al momento, ¿no? Sí, justo, adaptarse y sobrevivir. Pero también es bueno de repente tener como un plan, ¿no? A veces Mm. funciona, queda mejor cuando tienes como ya un plan, una idea, te das el tiempo como de irlo, am, no sé, como alistando, perfeccionando. Sí, siento que a mí me funcionaban más estos planes, pero para hacer como bloques. Saber el spot, estudiarlo y hacer un sketch básico y ya tener esa idea, ¿no? Y llegar a darle, pero ya con una idea preconcebida. Creo que eso sí me funciona más y creo que en el graffiti, pues graffiti tal cual como es, ilegal, lo que más me gusta hacer son bloques. Ya. Hablando del diseño gráfico, eh, no sé si comienzas a trabajar en eso ya desde que estás en la escuela, pero yo desde que me acuerdo tú ya trabajabas como o Ujú. hacías diseños para diferentes personas, ¿no? ¿Qué me podrías comentar algunos de los diseños que son más significativos para ti o que han representado un reto para ti realizar? Hablando específicamente de diseño gráfico, de logotipos, etcétera. Sí, pues de diseño gráfico empecé a trabajar desde que estaba en la carrera de diseño en una imprenta y ahí como que empecé pues a tomar los retos de los clientes, ¿no? Que llegaban de que necesito que me hagas una tarjeta de presentación, un volante o algo así, pero no es algo como que yo disfrutara tanto, honestamente. Sí lo hacía porque pues obviamente tenía que trabajar, me dejaba mi dinero,
Y ya más adelante, o sea, ya saliendo de la carrera profesionalmente, pues realmente han sido no muchos logotipos los que he hecho. Eh, Ha habido proyectos que sí me han dejado con un buen sabor de boca o satisfecho, pero siento que actualmente me enfoco más en mi práctica artística. ¿Alguno que nos puedas mencionar? De logotipos, pues el de Volve. Sí, yo creo que está muy bien logrado ese diseño y porque son como las dos E, tiene la profundidad y sobre todo el significado, ¿no? Que personalmente me ha dejado. Ya. Eh, ¿Cómo fue que llegas al Evolve? Bueno, para la gente que no sabe, es la parte de, digamos, multidisciplinaria del crew ellos, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo llegas al crew? ¿Cómo se dio esa parte? Pues por medio de Reload, que antes pertenecimos a otro crew, los TKB, que ahí estábamos, bueno, a mí me invitó Rima y los TKB éramos Rima, Reload, Below, Esquece, Booger y yo creo. ¿Finales de los 90s? No, ya era como el 2001. O sí, finales de los 90. Ya. Y bueno, pues ya conocí a Reload y fue que me invitó para conocerte justamente. No sé si me invitó Reload o el oso para conocerte a ti. Y ya después platicamos y fue que me hicieron como la invitación. Que en ese tiempo Reload estaba súper activo, ¿no? Yo recuerdo que literal, yo creo que pintaba todos los días, o todos los días Sí. iba aquí, iba allá, con tal crew, con tal gente. Yo la verdad conocía muchísima gente, muchísimos escritores, Ujú. gracias a él, ¿no? Sí, sí, estaba bastante movido por toda la ciudad haciendo esta mancuerna con Below. Correcto. Em, bueno, más adelante comienzas a pintar un poco más. Me da la impresión de que conectas ahí un poco con el Caguamo. Eh, ¿Cómo se dio esta onda de que empezaron a pintar juntos un poco más y más adelante ahí con el Sanes? Pues se dio como de forma natural, como una pues amistad, ¿no? De que nos conocimos y igual que con otra banda, ¿no? Y ya de ahí empezamos a jalar más juntos, tener como cosas afines y pues explotarlas, ¿no? Darle a la calle. Entonces hubo una época donde estuvimos como muy juntos haciendo cosas, pero pues no solo con él, ¿no? También pues con Young, también he tenido como mis rachas, con el oso, incluso Reloa también algún tiempo le dimos. Entonces sí, pues fue un rato, ¿no? ¿En qué momento es cuando comienzas a hacer obra? Obra Me... más en forma, digo, porque todos en algún momento hicimos algún cuadro que literal era únicamente poner tu pieza, ¿no? En el canvas o hacer un tag y ya, pero ya obra literal con una gráfica, una intención gráfica. ¿En qué momento se da esto? ¿O con la influencia de quién? Pues yo creo que esto tiene desde que me fui para Oaxaca, que eso fue en el 2014. O sea, pero incluso estuve en Oaxaca viviendo como un año y tal vez como hasta después de un año de estar ahí, fue que me cayó el 20 de yo no quiero hacer otra cosa que no sea vivir de esto, ¿no? O sea, tener como la certeza de decir no voy a hacer otra cosa, o sea, no voy a hacer diseño, no voy a hacer nada más que no sea como mi arte, basado en qué, pues basado en las letras, que es lo que siempre he hecho. O sea, mi propuesta artística está enfocada en experimentar con la letra, abstraerla, recortarla, deformarla, darle en la madre, vomitarla y después volverla a hacer desde cero, ¿no? En algún momento estuviste haciendo caligrafía, ¿no? Sí, sí, también explorar la letra en base a la caligrafía. ¿Qué te llevó a esto? Pues yo creo que la misma práctica natural
pues de conocer diferentes herramientas y técnicas. La pluma caligráfica pues es una parte esencial, ¿no? Del mismo arte de escribir bello. Entonces pues es una técnica milenaria. ¿Qué opinas de la escena del arte en Guadalajara? Del Pues, arte tradicional, ¿no? pues hay de todo, ¿no? O sea, creo que es muy variada. Es hasta cierto punto conservador y un círculo tal vez cerrado. Necesitas conocer gente, estar metido Generar relaciones ahí públicas. como todo, sí, sí, básicamente así se maneja. Pero creo que actualmente están siendo artistas cada vez más debajo de las piedras. Es como, fíjate, a mí me tocó cuando estaba estudiando diseño gráfico que se abrieron un chingo de escuelas incorporadas a la UDG que ofrecían la licenciatura de diseño gráfico. Después vino tal vez arquitectura, luego vino video. ¿Te Fue como refieres un como a estas boom. modas de todos vamos a estudiar cierta Pues cosa, ¿no? si quieres tú llamarle como moda o esta como tendencia o no sé, de que hay carreras que se ponen como con muchísima demanda. Entonces a mí me tocó que cuando yo estaba estudiando fue el boom de diseño gráfico, entonces hubo como un chingo de diseñadores. Y hace unos años que yo decidí como dedicarme a esto del arte, porque yo antes tenía como también este complejo, pues un poco absurdo de, no, yo soy grafitero, ¿cómo voy a vender lo que hago, no? O sea, es como, Hay que mantenerlo real, ¿no? ajá, sí, sí, o sea, pero ¿hasta qué punto es mantenerlo real, no? O sea, yo quisiera como dejar esta pregunta, ¿hasta qué punto puedes seguir siendo real en cualquier cosa? O sea, tú tienes que comer, tienes que pagar tu renta, tus gastos, lo que sea, cabrón. ¿De dónde vas a sacar? O sea, si no tienes como otro trabajo y si no decidiste dedicarte a otra cosa, pues No sé cuál sea tu perspectiva. A mí en lo personal se me hace que la línea está pintada en vender lo que tú haces, tu creatividad, tu idea, tu perspectiva. Y si alguien lo compra, está siendo real. Si, si, hablando en términos de arte, si lo que estás haciendo es el cliente viene y te dice quiero esto y más bien estás vendiendo lo que la gente te está pidiendo, provees un servicio, ¿no? ya. Sí, sí, ya, entiendo tu punto. Entonces, no sé, o sea, que igual, digo, si provees un servicio, pues no está mal, ¿no? O sea, un rotulista hace, hace lo que el cliente quiere y a veces él propone, ¿no? A veces él propone su diseño, pero hay veces que Ujú, el cliente te dice, güey, ya traigo aquí mi diseño, ujú. solo quiero que lo reproduzcas acá. Ahí Sí. estás literal proveyendo un servicio, ¿no? Eh, pero el punto es ese, ¿no? Está como un poco ambiguo ahí, qué es ser real, ¿no? Sí, no, y es que también es importante mencionar que si alguien te busca, a ver, yo quiero que Uncle me haga algo, obviamente es porque ya viste mi trabajo y viste lo que hago. No vas a pedir que te dibuje un paisaje o que te ponga un changuito que... No, porque yo no hago eso. O sea, si me buscaste a mí para hacer algo con mi trabajo, mi propuesta, obviamente me vas a dar la libertad Sí, claro, se de hacerte acercan una propuesta. por tu trabajo, ¿no? Claro. Va. Hablando un poco de la escena de los trenes, del ferrocarril de carga, ¿qué me puedes decir de esto? La verdad para mí, creo que dentro del graffiti, de las cosas favoritas que me pueden dar es pintar un tren, del que sea, una góndola, un poli, lo que sea. O sea, realmente el fierro es como
bien chido. He viajado a varios estados, a varios lugares, me han invitado únicamente a pintar trenes. Y la verdad sí es muy... ¿Cómo a qué lugares has ido? A Lázaro Cárdenas, Michoacán, un par de veces. A Tuxtepec, Oaxaca. O al Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca. Y son lugares calientes en todos los sentidos. O sea, de que llegas y es una temperatura, un ambiente culero. Y aparte, pues estaba como una ola de violencia y eso, porque es donde se divide, en Tuxtepec, donde se divide Oaxaca y Veracruz. Entonces estaba ahí como peleándose el piso y pues tenías como que aparte de estarte cuidando de que te vea la policía, pues cuidarte también de otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia para ti entre pintar una pieza o pintar en la ciudad y pintar un tren? O satisfacción, no sé. Pues que si procuro cuando voy a pintar tren, si se puede, dejar una pieza. Y Y no nada más sí, sí, no, si vas hacer a... un tag o... Sí, pues cada quien, ¿no? Pero preferiría en todo caso llevar mi crayola y hacer Moniker. monikers también, puede ser. Pero lo que me gusta es de que pues son piezas móviles. O sea, de que viajan de norte a sur, de sur a norte. Incluso ahí en Tuxtepec pasa la bestia, ¿no? Que es el tren con migrantes y eso. Y pues está cabrón ver como todas esas cuestiones también sociales. ¿Qué opinas de la cultura de las reglas no escritas de pintar trenes? ¿Crees que todo vale? ¿Crees que son importantes? Pues mira, aunque estén las reglas, de todas formas va a haber quién no las va a cumplir y quién se las va a brincar y a quién no le va a importar que esté un jale abajo. Por más chido que esté, si no hay un tren libre, pues va a tener que escoger a quién pisar si quieres pintar. Porque me ha tocado llegar a lugares que vamos a los trenes SAS. Llegamos y están todos pintados, pues te vas sobre la que esté más eriza o la que esté más mal rellenada y a ese le das piso. O sea, yo también lo he hecho, ¿no? O sea, también he pintado a banda que está en trenes, pero pues ni modo de irte así de a gratis. Ok. ¿Qué me puedes decir de pintar trenes de personas, el metro? Pues también está bien chido, ¿no? O sea, yo no he pintado mucho eso, pero respeto a los que sí lo hacen y se la rifan porque pues es como más, no sé si llamarle auténtico, pero le doy mucho valor, le doy mucho valor. Para comenzar es más complicado, ¿no? Sí, sí, obviamente tienes que tener más estrategia y pues incluso ser hasta más agresivo, ¿no? Al momento de actuar. Y eso está bien chido. Ya. Alguien que te llame la atención de personas que pintan. Pues fíjate, de antaño me acuerdo mucho de los Moas Crew, creo que de Copenhague o de por allá. Esos cabrones me gustaba mucho lo que hacían, europeos. Ya. ¿Y de los trenes de carga? Cargueros, pues también hay varios, ¿no? Alguien que te haya influenciado o que te llamara la atención. Pues yo creo que estos, pues Itch. O sea, veía bastante letras bien sencillas y un chingo cabrón, ¿cómo se llama? Mecro, Ya. que es a lo mejor un poco más actual, pero tiene muy buenas piezas. ¿Cómo es vivir en Oaxaca? Yo llegué a Oaxaca en el 2014 y fue pues muy satisfactorio. Fue una experiencia que realmente me cambió la vida, ¿no? O sea, sin exagerar. Si yo no voy para Oaxaca, quién sabe dónde estaría ahorita. Estamos hablando de que tú aquí en Guadalajara es contexto completamente urbano, ¿no? De Sí. ciudad, digo, grande, entre comillas, ¿no? Ujú. ¿En Oaxaca vivías cerca del centro o era una onda más,
como relajada, más de pueblo. Sí, pues si vives en una ciudad grande como Guadalajara y te mueves a una ciudad que es más pequeña como Oaxaca, obviamente va a haber una diferencia en cuanto a que puedes llegar de un lugar a otro caminando. O sea, no necesitas un carro a menos que tengas que mover cosas. Pero yo me movía caminando, vivía muy cerca del centro y eran distancias, no sé, de 2, 3 kilómetros caminando que pues muy accesible. Yo recuerdo que un día me comentaste que la vida era simple, ¿no? O sea, era qué vamos a comer, no sé, o sea, no hay como todas estas presiones de la ciudad, ¿no? De tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá, el tráfico, el carro, etcétera. O sea, literal era como más relajado, más tranquilo. A lo mejor te da un poco más de espacio como para contemplar, ¿no? Bueno, eso fue a lo mejor recién que llegué o que llegamos allá a Oaxaca en el 2014, pero ha cambiado bastante porque es una ciudad que no está diseñada como para tener tantos carros. Incluso las calles, hay unas calles que no tienen banqueta. O sea, sales de tu casa y ya estás en la calle. O sea, la banqueta mide 10 centímetros, literal, de verdad. Hay tráfico, sí hay tráfico, más otras cuestiones políticas, sociales, bloqueos. O sea, es una ciudad también tiene caos, a pesar de que es pequeña, pero no sé por qué estas ciudades más pequeñas que Guadalajara tienden a tener como ese complejo de querer ser ciudad grande. Y pasa en muchas, ¿no? O sea, siendo que pues por estar tan chingón así Así como como está, era ¿no? antes, sí, No necesita nada. exacto. El irte allá, ¿en qué forma te ayuda personalmente y en cuanto a tu gráfica? Para empezar, me ayuda a quitarme este peso de encima que yo traía, que te mencioné anteriormente de que era, yo soy grafitero, no soy artista. Yo voy a Oaxaca y ahí es donde me defino como artista y me tengo la certeza de poder decirlo, soy artista y me voy a dedicar a esto. Que igual no te quita el seguir escribiendo graffiti, ¿no? Más bien te No, libera esa limitante, ¿no? O sea, exacto. sigo siendo escritor de graffiti, pero Ujú. también soy artista, ¿no? Sí, y realmente es como una balanza, ¿no? O sea, tal vez puedo hacer un trabajo pagado por gobierno, si tú quieres, o por quien más gordo te caiga, o a mí, y en la noche salirme a pintar y hacer graffiti, y yo ahí encuentro como una balanza y un punto medio de que, bueno, pues sí estoy vendiendo mi trabajo, pero también, ¿por qué lo estoy vendiendo? Pues porque no sé hacer otra cosa mejor, cabrón. O sea, si pudiera hacer otra cosa, pues me dedicaría. Pero bueno, Pero más bien lo que haces lo haces bien, ¿no? O sea, tampoco es como que, no, pues es que no sé hacer otra cosa. Digo, más bien esto es lo que mejor sé hacer, ¿no? sí, claro, justo y lo que decidí hacer, y creo que eso es como un valor que necesitamos todos en algún momento decidir qué voy a hacer, ¿me voy a dedicar a esto 100% o no? O estoy en la mitad o estoy aquí, o sea, yo creo que más bien yo me quité esa como también incertidumbre de decir, a ver, hay como que medio hago diseño, como que medio hago otras cosas y ya después dije, no, pues a la verga, pura arte y puras letras y ya, y obviamente en diferentes soportes y formatos, ¿no? Desde grabado, cerámica, mural. Pero no mural, es que también hay como otra cuestión, ¿no? De que a mí me hace un poco de ruido de que de unos 5 años para acá, o sea, ahorita estamos en el 2024, ponle el 2019 a la fecha, han salido muralistas, cabrón. Pero que se nombran que son muralistas. ¿Por qué? Porque han pintado 3 muros en formato grande, o han hecho ilustraciones en formato grande, con pintura vinílica de la marca que tú quieras, y ya se consideran muralistas. Entonces yo digo, cabrón, qué bárbaros, qué seguridad y qué chingón para llegar en 2 muros a ser un muralista, güey. Cuando realmente, si te involucras en el proceso de dedicarte a hacer mural, o sea, y poder definirte, al menos yo como muralista,
son años y años de procesos y de conocer técnicas pictóricas, o sea, desde hacer un fresco, desde hacer un mural con encausto, con óleo, con otros materiales, ¿no? O hacer con relieves, un esgrafiado. Eh, Creo que precisamente cuando ya entramos, no nada más en poner graffiti sobre un lienzo o graffiti sobre algún medio, sino cuando ya hablas de arte, a mí lo que esto platicándolo con Sater, lo que más me llama la atención es que ya tienes que considerar la calidad de la obra, pero no nada más gráfica, sino la calidad de los materiales y la caducidad de la obra, ¿no? Ya se vuelve algo importante, sobre todo si piensas cobrar un buen dinero por ella. Claro. Tiene que ser importante asegurarte de que va a durar años, ¿no? Y creo que por ahí va esta parte, ¿no? Digo, puedes pintar un edificio, pero si literal no hay una preparación adecuada, nada más lo fondeas con cierta pintura de alguna marca, lo pintas así, pues Sí, hay que verlo en 5 años, ¿no? Cómo está. exactamente. Y es precisamente por toda esta preparación y por todos estos, digamos, Conocimientos. conocimientos, métodos, que existen obras todavía de ciento y tantos años, ¿no? Y siguen estando, digamos, en buenas condiciones, ¿no? Sí, y es muy importante eso que mencionas porque de los materiales, porque se puede ver cómo hay murales que se usaron, digamos, literalmente piedras y que están sin que les haya pasado nada, ¿no? Y hay otros frescos que se han pintado y que necesitan ser restaurados cada cierto tiempo. Entonces también depende de las condiciones pues climáticas, obviamente. Si está la intemperie, pues el sol va a chingarte todo. Si estás en la costa, échale la cuestión salina, o sea, la humedad, etcétera. Hay Los que contemplar, pigmentos. sí, hay que Yo, contemplar todo. Hay que contemplar. yo recuerdo una marca de pinturas, no la vamos a mencionar, que Ujú. utilizaba un rojo que no era de calidad automotriz. Entonces todas las gamas que tenían rojo No, pues se iban. se iban con el sol. Entonces por ahí alguna vez hicimos una pantera rosa que se hizo pantera gris como al mes, ¿no? Ándale. Entonces son cosas a considerar, ¿no? Igual, y también los presupuestos, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de este boom? Digo, sin, como dirían por ahí algunos compas, sin raspar muebles, pero se me hace importante mencionarlo. ¿Qué opinas de este boom de artistas y promotores de arte urbano que se siente un poquito más como por bajar ahí un recurso de gobierno, más allá de promover realmente una propuesta artística? pues mira, realmente yo respeto el trabajo de todos y sé que la gestión es una chamba que implica tiempo, que implica pues conocimiento, relaciones públicas obviamente, y eso respeto bastante. Lo que sí no me cuadra mucho es de que lleguen a un punto de exigirte o de que te manejen una línea de que, ¿sabes qué? Como yo gestioné el muro, vas a hacer esto, vas a pintar así, así, y que te empiecen como a decir qué hacer, cuando realmente su trabajo depende del artista, porque ellos pueden bajar recursos y eso, pero si quieren que un trabajo sea de calidad, pues obviamente vas a buscar un artista que se adapte a las necesidades del proyecto. Entonces, yo considero que este boom que tú mencionas, pues es válido y ya está, y ya no se va a ir. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ya, si tú como artista o grafitero, rotulista o como te quieras mencionar, no gestionas esto, va a haber alguien que va a estar ahí y que lo va a hacer por ti. Y obviamente se va a llevar su tajada, porque su jale está bien. Pero lo que sí no me cuadra es de que te exijan
qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Creo que no. Ya. ¿Qué fue lo que te llevó a ti al grabado? Pues más bien, cuando fui a Oaxaca, Oaxaca me llevó a conocer el grabado. Yo ya había escuchado del grabado, pero muy, muy, muy básico. Entonces, estando allá, visitando talleres de amigos, de maestros, porque Oaxaca realmente es como la meca de producción de gráfica a nivel nacional. Entonces, es como importante, mm, pues, haber conocido a estas personas, que muchos son amigos, muchos conocidos y han dejado como su aporte en mi conocimiento en la gráfica, que realmente no he hecho mucho, apenas estoy como explorando. Ya. ¿Qué me puedes comentar de tu trabajo con el proyecto de cacao? ¿Cuál era como la intención de este proyecto? Pues el proyecto empezó, digamos, extraoficialmente cuando acabó y yo interveníamos muros como por ahí del 2017, 18, estando ahí en Oaxaca. O sea que fueron como, pues espontáneos, salieron, experimentar como diferentes técnicas o diferentes métodos y soluciones en el espacio. ¿Se fue dando o literal hubo un manifiesto, una intención, vamos a hacer esto? ¿O se fue ahí como construyendo orgánicamente? Sí, fue un poco de las dos. O sea, se fue dando como con lo que ya habíamos como trabajado desde antes con el graffiti. O sea, que ya tenemos como años de conocernos y de haber intervenido con las formas del graffiti. Ya estando en Oaxaca, había como otra dinámica más artística y se fue dando de manera orgánica. O sea, ya habíamos pintado varios muros y después, por ahí de creo que el 2019, 18 y 19, se decidió como hacer ese proyecto que ya lo venía trabajando Caguamo. O sea, ya había como tenido la idea del nombre incluso, ¿no? De crear arte como acto de ofrenda. Ya después lo platicamos y volvimos para adelante el proyecto, que duró como, bueno, que yo duré ahí como unos 4 años. Como el Ya. 2020 al 24, 23. ¿Y cuál fue el inicio de las retículas? Eh, digo, porque me queda claro que no siempre has hecho este tipo de Ujú. layouts ahí en los murales. O sea, de repente como que ya fue una constante, ¿no? No sé, lo empecé yo a observar en tu trabajo, de repente en el trabajo de Caguamo, de repente como ahí en el trabajo de Sanes. Ajá. ¿Cuál fue esto ahí? Pues más bien era adaptarse a la misma arquitectura del lugar. Por ejemplo, si aquí tuviéramos este borde, de aquí sacamos una línea horizontal. Si a partir de aquí hubiera una ventana entre la L y la D, de ahí sacamos una otra línea, ¿no? Sí, o sea, te refieres a los spots mismos fueron llevándolos a esto, o sea, de que no siempre había una barda literal así lisa Ujú. completamente, sino que había que trabajar con las puertas, las ventanas, lo que Sí, hubiera. sí, justamente eso. O sea, la arquitectura nos daba el parámetro para fragmentar y de ahí reticular todo Quiero el pensar que en espacio. Oaxaca no hay tantas bardas así gigantes, lisas, ¿no? No, O sí sea, hay. sí hay. Sí, sí las hay. Pero más bien toda esta misma arquitectura nos fue dando como el parteaguas para dónde comenzar las retículas o estos fragmentos. Y más que una pared, lo pensamos como todo un espacio, ¿no? Porque de repente nos encontrábamos con spots o con lugares que hacían esquina. Entonces ya no veíamos solo una barda o dos, sino un solo espacio. Y eso también es como importante y fue como parte del proyecto. Intervenir los espacios completos. Ya. Em, Dentro de tu obra más reciente, ¿cuál es como el camino hacia el que vas ahorita? ¿Cuál es como la idea? Actualmente quiero experimentar más materiales y soluciones
con posibilidades más tridimensionales. Ya tengo un par de proyectos concluidos y que me han dejado un resultado muy satisfactorio personalmente. Es como este que vi de... ¿Es un restaurante? Sí, el restaurante, el proyecto de fondo, allá en Oaxaca, que es un muro de concreto. Y con la cimbra haces las formas, ¿no? Ya dijiste mi secreto. No, sí, con la misma cimbra se hizo un patrón y todo un diseño. Y creo que ese ha sido el proyecto más importante y destacado que tengo hasta el momento. Y creo que esa es la línea que hay que explorar. Me gusta me gustó bastante involucrarme con la construcción, con la arquitectura y con el diseño de interiores. Entonces creo que eso es la línea que sigue. O sea, explorar desde mosaicos, vitromosaicos, vitral. Hay un montón de posibilidades y materiales que pueden funcionar. Y hablando de la escena local, ¿hay algún escritor ahorita que te llame la atención que veas y digas, no sé, me llama la atención lo que está realizando esta persona en cuanto al graffiti? No. Ok. Y en cuanto a la gráfica, al arte, ¿alguna influencia de Oaxaca o literal algún artista que en estos momentos te llame la atención su obra, aunque no esté ligada a lo que tú produces? ¿Nacional? O internacional, como sea. Fíjate que me gusta mucho la obra del Kitge antes, que ahora es Itzio. La neta, su obra se me hace bastante sólida, completa y Como formas geométricas ligada a la arquitectura también, ¿no? muy ligada. Pues es arquitecto, ese camarada y... ¿El de dónde es? De Ciudad de México. Ya. Sí, creo que ese güey es un muy buen elemento y una influencia también para mí. ¿Alguien más internacional? Pues de momento no se me ocurre nadie. Ya. No soy muy clavado como con ver... sí, obviamente veo el trabajo de muchos. Tengo Instagram, voy scrolleando, pero no soy tan clavado en saberme los nombres del artista que está en tendencia o del artista que está rompiéndola. O sea, realmente me puedes nombrar a los dos artistas más importantes contemporáneos y tal vez yo no los conozco, ¿no? Y no me siento mal por eso, al contrario. O sea, digo, qué bueno que no lo conozco porque, pues, tal vez me libro de ciertas cosas. Sí, también a veces uno corre un poquito de la influencia, ¿no? Definitivamente. Bueno, y no te mencioné como mis ídolos de antaño, de los tags. A ver, dale. Pulque y Misek. Era la pareja de tags, que la neta para mí eran de los más perros que ha habido. ¿Alguien más que me puedas mencionar de esa época? Pues el Dalk, el Hesh, el Sneu, que hacían unas explotadas bien perras. Pues obviamente el Oran, el Licor, el Fox incluso. Que también como que hay esta cuestión del graffiti. Yo lo veía como del Fox para atrás y del oso en adelante. Ya. Así lo dividiría yo un poco. ¿En cuanto a influencia? En cuanto a lo que se hizo a nivel De aquí de la ciudad. zona metropolitana. Fox atascó toda la ciudad con tags. O sea, no solo él, pues, pero recuerdo que sí marcó muy, muy cabrón porque había Fox en todos lados. Igual que tal vez Licor y Oran y otros. Gelos. Y de bombas, pues el Osoy fue el que abrió punta realmente a todo lo que está actualmente. Tal vez destacó más porque no había tantos que toparan como ahorita o que hicieran tanto como lo producen actualmente, que hay que reconocer que hay un chingo de graffiti que tal vez no sea tan afín a esa escuela, pero reconocer que hay y que Guadalajara está hecha mierda por un chingo. Ok. Excelente. ¿Algo que quieras agregar para cerrar la entrevista? Muchas gracias y buenas noches. Ok. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. De esta forma cerramos el
el episodio de hoy. Agradecemos a Uncle por haber estado acá, darnos la oportunidad de platicar. Esperamos no sea la última vez. Creo que hay algunos temas que quedaron pendientes. De igual forma, agradecer al estudio de Pintados a Mano, a Scale Metal, que nos ayudó ahí con algunas cosillas al irse detrás de las cámaras. Y pues nada, gracias a todo el equipo de Time Out, de Gold Hand, y nos vemos en la próxima. Aldible en la música. Se cuidan. Paz. Gracias.